Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice la Escritura, nos dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Después de muchos siglos de oscurantismo, de ignorancia, de superstición, donde se había tergiversado el Evangelio, donde se había pervertido la doctrina, donde se habían anulado las Sagradas Escrituras, donde se secuestró la investigación, donde las ciencias, las artes y las letras estaban sometidas al poder todopoderoso de la Iglesia de Roma, donde se manipuló la conciencia colectiva y donde se llevó a cabo el más increíble desarrollo al estilo puro del Imperio Romano, donde se imponía un pensamiento único. A pesar de esta situación, Dios levantó en el siglo XVI a hombres que sacaron a la luz las doctrinas de las Escrituras y defendieron con argumentos convincentes y rigurosos lo que la voluntad revelada de Dios ha dejado por escrito para este mundo caído. Pero aquí la importancia la tiene la palabra de Dios, que es la guía, es la luz, es la lámpara. Si tú quitas la luz, estás perdido. Si quitas la palabra de Dios, estás perdido. Si la Iglesia de Roma quita la palabra de Dios, a la que solamente tienen acceso aquellos que pertenecen al magisterio de la Iglesia, y nadie más puede leer las Escrituras, estás perdido. Las 5 solas de la Reforma apuntaban en este sentido a la corrupción increíble que había ya en el siglo XVI en la Iglesia. Y las 5 solas de la Reforma fueron solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esto hoy todo el mundo lo podría afirmar, que se llame creyente. Ahora, dudamos mucho que entiendan lo que quiere decir estas 5 solas. Hoy vamos a tratar exclusivamente solo la gracia. Desde el siglo IV, en el que vemos a San Agustín recogiendo las doctrinas, reformando la Iglesia, enfrentándose a Pelagio con toda la herejía que eso supuso, que es lo que lo trataremos en otro sermón, pero la doctrina de Pelagio, hereje, es la que está hoy invadiendo la mayoría de las iglesias. Pues San Agustín se empleó a fondo en erradicar la herejía dentro de la Iglesia. Y desde el siglo IV hasta el siglo XVI, donde se vuelve a reformar y a retomar toda la esencia de la verdadera doctrina, ya han pasado 12 siglos. En 12 siglos la corrupción ha impregnado no solamente el aspecto doctrinal, sino también toda la institución eclesiástica. Es decir, la Iglesia que hay en el siglo XVI no es una iglesia, es una fotocopia del Imperio Romano. Eso es lo que es la Iglesia del siglo XVI. Hoy que han pasado 5 siglos, desde aquella chispa que avivó el fuego de la Reforma, proclamando el lugar único que le corresponde a Dios, solo a Dios la gloria, solo, estamos en un entorno que se llama cristiano, y la sorpresa es que Dios no es el único que se lleva la gloria. Para eso estamos también nosotros. Por eso el Día del Señor se utiliza para todas las cosas que tienen que ver conmigo, con el hombre, con las cosas que hace el hombre, con las aportaciones que hace el hombre, con lo bien que canta el hombre, con los coros que nos cantan delante de nosotros, con todo lo que tiene que ver con el hombre. ¿Y a dónde se adora a Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto que se hace en el Día del Señor? Porque hay 6 días en la semana para hacer muchas cosas, coros, danzas y otro tipo de florituras, pero no en el Día del Señor. La cristiandad de nuestros días está sumida en el pensamiento de nuestra época y entonces defiende el buenismo. El buenismo no es lo que defiende la Escritura, pero como esa es la época en la que nos ha tocado vivir y esta es la moda, los cristianos de nuestros días, o mejor dicho, la gran cristiandad, está metida en el buenismo, defendiendo el buenismo, defendiendo por supuesto el libre albedrío, que vamos a decir, si somos nosotros exclusivamente, por nuestro increíble poder y capacidad, los que podemos decidir el destino eterno de nuestras almas. En muchos casos, además de esto, se defiende y se practica la superstición. Tienes que rezar tal cosa
tienes que rezar la oración, tienes que repetir la oración del pecador y eres salvo. Ya está. O te doy un ungüento con aceite, como hacen los católicos romanos cuando van a la extrema unción, le pegan ahí con el aceite al que se va a morir y ya está, todo arreglado. Te vas directamente al cielo. Increíble, pero eso también se practica en las iglesias que se llaman evangélicas. A esto le podemos añadir la magia, que también tenemos magos en entornos que se llaman evangélicos. Desde luego evangélicos no tienen nada, pero ellos se toman ese nombre. Y como telón de fondo tenemos la increíble ignorancia de quienes dicen creer en Dios, pero no creen a Dios. Un pequeño matiz, pero cambia toda la estructura, porque creer en Dios también los demonios creen. Y tiemblan. En cambio nos encontramos a muchos que se llaman creyentes que dicen que creen en Dios, pero no tiemblan. Y los demonios sí. Los demonios sí que tiemblan delante de Dios. Pero muchos que se llaman cristianos lo toman como un diosecillo que mide más o menos lo mismo que ellos, que es hecho a su imagen y semejanza y que por lo tanto está sujeto a todos mis caprichos, deseos y a lo que a mí se me antoje. Por lo tanto puedo cambiar el culto de Dios por mi culto y no pasa nada. Esto nos suena a Israel y el becerro de oro. No lo perdáis de vista. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos en cuanto al asunto o al título de nuestro sermón que le hemos puesto como nombre derribando argumentos. Hoy veremos 3 puntos. El primero que vamos a ver el recuento histórico, en el segundo vamos a ver a Dios creando y en el tercero vamos a ver a Dios derribando. ¿Qué es lo que Dios va a derribar? Vamos a ver entonces el primer punto, el recuento histórico. En la Iglesia evangélica el mandato de escudriñad las Escrituras para muchos es ciencia ficción. Las Escrituras. O sea que hemos tenido las Escrituras secuestradas durante siglos gracias a la Iglesia de Roma, que no la dejaba fuera de sus conventos para que nadie la leyera. Viene la Reforma y entonces hay una revolución completa porque las Escrituras son puestas al alcance de todos aquellos que quieran estudiarlas. El invento de la imprenta había propiciado, era un elemento que Dios en su providencia usó, para que la Escritura fuese divulgada y para que tú la pudieras leer en tu idioma materno. Podías tener acceso a las fuentes bíblicas, podías examinar las Escrituras y podías ver si te estaban engañando. Porque no olvidemos, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, con su lengua engañan. Una de las facultades más increíbles que tiene el ser humano es el engaño. Viene con esto de fábrica. El engaño. Con su lengua engañan. Vamos a ver si lo que Dios dice y lo que dice la Iglesia tienen sintonía. Claro, cuando uno se lee el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica que está llena de imágenes? Que hay idolatría absoluta, que todo está envuelto en imaginería. Esto contrasta radicalmente con lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, ¿qué interés tiene la Iglesia de Roma en que tú leas las Escrituras? Ninguno, porque le desbaratas todo su imperio. El mandato de que la Iglesia sea columna y baluarte de la verdad, la Iglesia evangélica de nuestros días, de la mano de la católica, entiende que la Iglesia como columna y baluarte de la verdad tiene que ser la que da de comer a los negritos que viven en el África profunda. Entonces, ONGs desde la Iglesia, ONGs desde la Iglesia. La Iglesia es una ONG. De hecho, en muchas iglesias tienen los mercadillos después del culto y no se dan cuenta de lo que el Señor hizo con aquellos mercaderes del templo y cómo los expulsó a todos a latigazos. No, ellos tienen su mercadillo, pero no lo llegan a relacionar, que es exactamente lo que hizo Cristo con aquellos mercaderes. No lo llegan a relacionar y por lo tanto la Iglesia, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, es un mercadillo de una ONG. El mandato de adorar a Dios en espíritu y en verdad se resume en aplicar la música psicodélica de nuestra época. Menos mal que no estamos como los indios del Taj Mahal dando con tambores, porque si no estaríamos todo el día con tambores, la cabeza no nos cabría en el cuerpo, del dolor de cabeza que eso nos supone. Pero hoy tenemos todo tipo de instrumentos musicales en las que se llaman iglesias. Instrumentos musicales de todo tipo, que es curiosamente lo que la Biblia identifica con lo que hacen las religiones paganas para adorar a su Dios. Tímbalos, todo tipo de instrumentos musicales. Allí iba la gran estatua de Nabucodonosor, y todos
al sonido de todos los instrumentos musicales, se pusieron de rodillas, salvo los 3 amigos de Daniel. Así que todo este tipo de instrumentalización de la Iglesia con todo tipo de instrumentos musicales es una señal distintiva de adorar a Satanás. Esto es lo que enseña la Escritura. Pero la Iglesia tampoco lo relaciona, tampoco cree que va con ellos. El predicar en la mayoría de las iglesias se resume a contar experiencias viajeras. Queridos hermanos, gracias a vuestras ofrendas me he ido de viaje a Australia. Os voy a contar mis viajes. Increíble. Entonces, en vez de estar escuchando el sermón, qué es lo que Dios me dice en su palabra, cómo debe someterme a la enseñanza, cuál es el despliegue que Dios ha hecho para traer salvación a los hombres y cuál es mi responsabilidad y la responsabilidad de la Iglesia en todo esto, yo os cuento mis experiencias viajeras. Increíble. Qué bien me lo he pasado, gracias a vuestro dinero. Por otra parte, la Iglesia Católica sigue con su idolatría de siempre. Esto es la Iglesia que se llama evangélica, qué risa. La Iglesia Católica sigue con su idolatría de siempre, con la corrupción de guante blanco, manteniéndose como la legítima heredera del Imperio Romano, que es exactamente lo que es. Es el Imperio Romano camuflado, pero es exactamente lo mismo. Así que esto es lo que tenemos en la cristiandad. Increíble. No nos asusta, desde luego, porque es lo que ocurre cuando no hay temor de Dios en el corazón de los hombres y cuando hay una ignorancia supina de lo que Dios en su palabra ha establecido. No nos sorprende porque podemos ver cómo en la nación de Israel, a pesar de los increíbles milagros que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto, a pesar de las 10 plagas que demostraron el poder de Dios, nada más salir de Egipto, estuvieron 430 años suplicando a Dios que les sacase. 430 años suplicando a Dios que les sacase de la esclavitud. Dios, a través de 10 milagros portentosos, les saca de la esclavitud y tardan 2 segundos en anunciar a bombo y platillo: Israel, cuando hicieron el becerro de oro, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este es Jehová. Le cambiaron el nombre y se acabó. Ya tenemos aquí a quien adorar. ¿Qué conexión había entre el Dios eterno, que mediante 10 plagas arrasó Egipto y les dejó ir libres, sacándoles de la esclavitud, frente a una estatua hecha con la suma de muchas de sus joyas, con forma de becerro, ante quien proclamaron que se debía adorar, proclamado por el sumo sacerdote? La conexión es que el dios Apis de Egipto, que es así como se llamaba el becerro, el dios Apis, es a quien adoraban los egipcios. 430 años en Egipto no hizo que el pueblo cambiase la verdadera adoración, a pesar de ver todo el despliegue del poder de Dios. Y de esta manera, cuando salen de Egipto, lo primero que hacen es adorar al dios Apis, que los paganos en Egipto estaban adorando. Y no se dieron ni cuenta. Aquí están tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y todo el pueblo le adoró. Todo el pueblo le adoró. Que no conectemos esto con la realidad de las iglesias de nuestros días es de una necedad supina, porque la Biblia se escribió para que nosotros aprendiéramos. Entonces tenemos que aprender las caídas terribles del pueblo de Israel. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Las caídas terribles del pueblo de hoy, que se llama el Israel espiritual. Ya hemos estado viendo el amplio abanico de responsabilidades que Dios le ha dado al hombre. Y ahora tenemos que estudiar qué proceso se lleva a cabo para que Dios llame a su pueblo a la salvación, porque la redención es el telón de fondo de toda la historia de la humanidad. El telón de fondo es la redención. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo de toda la historia, de todas las épocas, de todos los imperios, de todos los hombres y mujeres que han vivido en este mundo, para que el telón de fondo sea la redención? Debemos saber entonces cómo Dios lleva a cabo esta increíble obra. Debemos estudiar y comprender el origen y el método que Dios usa para impartir la vida espiritual, porque esto es de una enorme trascendencia. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Por eso indicamos en el sermón anterior que estamos ante una clase
de la Facultad de Medicina. Estamos estudiando el método que Dios sigue para generar la vida espiritual. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que ocurre antes de que nazcamos? Luego iremos a cuando nacemos y luego iremos a lo que ocurre después de haber nacido. Pero hoy estamos antes de nacer. Por lo tanto, tenemos que ubicar nuestra mente en antes de nacer. ¿Qué es lo que ocurre antes de que nosotros nazcamos? Ocurre como cuando viene a la vida cualquier ser humano. A ningún bebé, que yo sepa, antes de que nazca, sus padres se reúnen y le preguntan al bebé, que todavía no ha nacido, no le vamos a poner nombre porque los padres todavía no saben si el bebé quiere nacer. Entonces el bebé sin nombre. ¿Dónde quieres nacer tú? ¿Te parece bien nacer en esta familia? ¿En qué época quieres nacer? Claro, porque a lo mejor en esa época no te gusta mucho y prefieres esperar hasta dentro de 500 años, que lo mismo son más inteligentes que nosotros. Por cierto, ¿qué género quieres tener? Recuerda que en esa época te lo puedes cambiar cuando quieras, así que eso lo tienes libre. Da igual el género que elijas porque luego te lo cambias y aquí no ha pasado nada. Lo mismo si naces dentro de 500 años, eso no lo puedes hacer. O dicen que todos van a ser hombres, o todos van a ser mujeres, o todos van a ser no se sabe. ¿Dónde quieres nacer? ¿De qué color quieres tener tu piel? ¿Y tus ojos? ¿Y el pelo? Ah, ¿quieres ser hombre? Te vas a quedar calvo. Mejor mujer. ¿Algún ser humano que vaya a venir a este mundo se le preguntan estas cosas? Simplemente nace el ser humano que viene a este mundo por la voluntad de otro, no por la suya. Y cuando nace, no tiene en su mano elegir que rechaza el nacimiento. ¿Vosotros habéis visto algún bebé que cuando nace diga, me voy a morir, que esto no me interesa? No, todos se agarran a la vida, porque la vida es algo increíble y todos los bebés se agarran a la vida. Y si no, solamente tenéis que ver, mejor dicho, oír. Como tengan hambre, Sorín, como tenga hambre el bebé, no veas la serenata que te da llorando. Se agarran a la vida. Esto es lo que ocurre cuando se produce la vida. Por lo tanto, a los muchos que llamándose cristianos nos hablan de su libre albedrío, les remito a que se den la mano con los de la ideología de género de nuestra época, donde encontramos a quienes defienden que en el momento en el que tú quieres, puedes cambiar de género. Solo con tu voluntad. Es decir, te miras al espejo y dices, soy un hombre. Te das media vuelta y dices, ahora me voy a cambiar el género. Te vuelves a mirar al espejo y dices, soy una hombra. Y todo arreglado. Ya está. Porque tú lo has dicho, tu naturaleza ha cambiado totalmente. De hecho, no tienes más que mirarte al espejo y verás que las curvas han cambiado. Increíble. Pero la gente es lo que dice. Si esto lo pasas al mundo espiritual, verás que es igual de absurdo. Pero la mayor parte de la cristiandad asume que cuando ellos quieren, pueden cambiar su naturaleza corrupta. Atención, cuando ellos quieran, pueden cambiar su naturaleza corrupta. Estamos hablando antes del nacimiento. No nos vamos a hablar del nacimiento ni después del nacimiento, que hay decisiones que tomar, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando antes de nacer. Que alguien piense que porque él quiere puede cambiar su naturaleza corrupta, puede anular su condenación eterna y puede someter el dominio que Satanás ejerce sobre él con que tan solo él diga, creo en Cristo. O sea, si alguien se lo cree, es que está peor de la cabeza de lo que parece. Pero esto es lo que piensa la mayor parte de la cristiandad. Jamás en la Iglesia histórica se pensó, y todos los que pensaron lo contrario eran unos herejes retrógrados, que es exactamente lo que es. Pero en esto se ha empeñado a fondo la cristiandad para retorcer las doctrinas bíblicas y atribuir al ser humano su decisión en la salvación, a causa de que supuestamente el ser humano tiene libre albedrío. ¿Cómo entiende la cristiandad el libre albedrío? Pues lo creen exactamente igual que los paganos. Tú pillas a un pagano que te hable del libre albedrío y pillas a uno que se llama cristiano que te hable del libre albedrío y coinciden en todo. Increíble. Pero el libre albedrío no es un asunto de elegir entre ponerte una camisa azul o una camisa verde. Yo tengo el libre albedrío, claro, pero no estamos hablando de ese libre albedrío.
Yo tengo libre albedrío porque puedo comer pasta o pizza. Puedo comer carne de cerdo o carne de ternera. Pero no estamos hablando de eso. No es ese el libre albedrío al que se refiere la Escritura. De lo que la Biblia habla es de ejercer el libre albedrío, es de ejercer un poder para cambiar tu naturaleza. Ese es el libre albedrío. En cuanto al tema espiritual, es cambiar tu naturaleza. Y ese libre albedrío, esa decisión personal, implica que tú tienes el poder para pasar de ser un hijo de Satanás, tú tienes el poder para pasar a ser un hijo de Dios. Tú tienes el poder de estar muerto a estar vivo, en cuanto tú lo digas. Tú tienes el poder de ser un esclavo de Satanás a ser siervo de la justicia. Y este cambio de naturaleza es simplemente dejado a tu elección, cuando tú quieres. Ojo, que estamos hablando antes del nacimiento. Es como decir, a mí me gustaría tener alas. Entonces yo digo, pues yo quiero tener alas. No sé si os habéis fijado, pero me han nacido alas ahora mismo. Ya las tengo detrás. Es porque yo quiero, cambio mi naturaleza. Pero esto es completamente imposible. Esto es una barbaridad, el hacer semejante afirmación. Pero esto es lo que cree la cristiandad en nuestros días. El asunto es que a no ser que alguien con un poder extraordinario aplique a una naturaleza corrupta una nueva naturaleza, justifique al impío a través de una ley que no le condene y arranque de los brazos de Satanás a alguien a quien Satanás tiene completamente sometido, si alguien no tiene un poder mayor que todo esto, no hay forma de que nadie se pueda salvar. Desde luego el ser humano no puede. El ser humano no puede. ¿Quién es, por tanto, el que interviene para dar la vida? ¿Quién interviene en el momento del nacimiento? De hecho, estamos hablando antes del nacimiento. ¿Bajo qué voluntad los cristianos llegan a ser cristianos? ¿Quién es el único que tiene poder para dar la vida? ¿Y a quién es? Al que Él da la vida. Y luego a quien Él da la vida, esa persona puede decir, no me interesa, hasta luego, como ocurre con los bebés, que todo el mundo sabe, que la mayoría de ellos no quieren vivir. Claro, viviendo el mundo en el que vivimos, cualquiera se queda. Vamos a recordar lo que es la gracia. Lo expusimos la semana pasada, pero algunos hermanos no estaban. Porque la Escritura nos enseña que somos salvos por gracia. Increíble. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero el método, el origen es la gracia. Luego viene la fe. Luego viene el arrepentimiento. Y luego viene la santificación. Pero este es el proceso. Antes de que un niño nazca, están sus padres. Luego se le da la vida. Luego se crea en el vientre materno. Luego nace. Luego se desarrolla. Luego adquiere conocimientos. Y luego puede ser un increíble científico. Pero nosotros estamos hablando de antes de nacer. La Escritura nos enseña que somos salvos por gracia. ¿Y qué quiere decir que somos salvos por gracia? Es algo que se nos da gratuitamente sin merecerlo. Lo dicen todas las confesiones cristianas, hasta la católica. Pero esto que se entiende generalmente así, no es exactamente lo que significa. Hay mucho más involucrado. Decíamos la semana pasada que es como si te regalan una mansión, vamos a superar el Paseo de la Castellana y vamos a irnos al barrio de Salamanca, en pleno corazón de Madrid, calle Serrano, increíble, una mansión que nos regalan allí, con todos los impuestos pagados. Y se nos da esa mansión. ¿Quién diría que no si me dan esa mansión? Es un regalo inmerecido. Yo no me merezco que me regalen esa mansión. Pero es un asunto de gracia. Eso es lo que muchos entienden que es la gracia de Dios respecto a la salvación. Solo que en vez de tener la mansión en la calle Serrano, creen tenerla en el cielo. Es algo de la gracia de Dios, un don inmerecido que me ha dado. Y además,
le añaden que ellos pueden tomar el don o rechazarlo. Es decir, a ti te regalan una casa en la calle Serrano de 500 metros con todos los impuestos pagados y tú dices, oye, que no me interesa, me voy. O sea, un poco mal de la cabeza sí que está esa persona, pero ellos es lo que afirman. A pesar de todo, no es de este tipo de gracia de lo que habla la Escritura cuando se refiere a la gracia de Dios. No está hablando de esto. Esto es lo que la mayoría de la cristiandad entiende, pero esto no es lo que dice la Biblia. Lo que dicen las Escrituras es que por tu herencia de Adán estás completamente corrompido, tu naturaleza es corrupta. Esto es lo que has heredado de Adán. No hace falta que peques. En el momento de tu concepción, tu naturaleza es corrupta. Tus hechos, tus pensamientos, tus decisiones te ponen ante el tribunal de Dios como acusado y condenado del delito mayor al que se te puede someter: rebelión y traición. Esto es pena de muerte. No necesitas haber hecho nada. Solamente por ser hijo de Adán ya lo tienes. Es en ese contexto judicial donde la ley se aplica con rigor. Así que cuando el juez decide absolver a alguien de su condena, intervienen otras situaciones que tienen que ver con la justificación. Decíamos que estamos antes en la gracia, que estás antes de la fe, luego viene la fe, y recordamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero eso viene después. Estamos antes. Dios decide condenar a Cristo para pagar la increíble deuda que aquel que Él llamó por su gracia tiene delante de la ley. Y por lo tanto le libra de la condenación eterna. Y es de este tipo de gracia del que habla la Escritura. Porque siendo tú acusado justa, legal y judicialmente delante de la ley de Dios, eres absuelto de la pena de muerte por la decisión del juez, que imputa tu culpa a Cristo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero esto viene después. Estamos antes. Hay más datos que nos muestran de una manera contundente esta enseñanza de la gracia de Dios y la forma en la que opera en un pecador antes de que se le dé el don de la fe, antes de que se le dé el don del arrepentimiento y antes de que esté andando en el camino de santidad. Antes de todo esto está la gracia de Dios. Así que vamos a ver a Dios creando, nuestro segundo punto. Realmente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, desplegó un poder extraordinario para traer de la nada a la existencia todo lo que conocemos. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fijaos lo que está diciendo. El poder desplegado por Dios en la creación, trayendo de las tinieblas la luz. No es solamente que Dios dijo sea la luz. No. De las tinieblas trajo la luz. Esto es increíble. Esto es un poder que sobrepasa nuestro entendimiento. Y es lo mismo lo que opera en el corazón que va a salvar. De las tinieblas de un corazón corrompido, sometido al pecado y a Satanás, resulta que Dios de ahí saca la luz. Fijaos que no simplemente se nos dice que mandó que fuese la luz, sino que hizo una obra de mucho mayor impacto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es una obra increíble. Y es la obra increíble que Dios hace cuando da luz a alguien al que va a salvar. Vemos que no fue una acción para ver si al ser humano le parecía bien tener luz. No fue una acción en la que se le preguntó al ser humano si tenía alguna objeción para recibir la luz. Fijaos que hay una afirmación imperativa. Dios mandó. Dios mandó. Hay una acción imperativa. Así que esta obra increíble de Dios, este extraordinario poder desplegado en la salvación de pecadores, este increíble milagro de su gracia,
atención, queda expuesto y a merced de cada hombre para que en medio de las tinieblas de su mente, en medio de la corrupción de su corazón y en medio de la esclavitud de Satanás en la que se encuentra sometido y donde está completamente dominado, pueda aplicar su libre albedrío para cambiar su naturaleza corrupta, su condenación eterna y la esclavitud en la que se encuentra, a cambio de la libertad de sus cadenas eternas, a cambio de una naturaleza santificada y libre del dominio de Satanás, cuando él quiera, por su decisión. Esto realmente es imposible. Es completamente imposible para un ser humano hacer tal cosa. Pero como la presión religiosa es tan fuerte para negar estas evidencias, nos encontramos con la misma situación de presión que con la ideología de género, por la que tenemos que aceptar que el ser humano elige su sexo cuando él quiera. Puede revertir su sexo cuando él quiera. Es decir, porque tú lo digas sin más, tu naturaleza, de acuerdo al género con el que has sido creado, se revierte cuando tú lo digas. Esto es de una necedad enorme. Pero esto mismo es lo que ocurre en el entorno religioso. Aarón, al pueblo de Israel, aquí están tus dioses. Estos te sacaron de la tierra de Egipto y todo Israel adorando. Y aquí tenemos a la gran cristiandad exponiéndose a una doctrina hereje y perversa, y todos tan contentos, porque es importante que el hombre tenga libre albedrío. Repito que estamos en una clase de medicina, viendo lo que ocurre antes del nacimiento. Luego ya veremos lo que sigue después y toda la parafernalia y argumentación que la doctrina arminiana, pelagiana y semipelagiana de nuestra época, que es un batiburrillo a lo que se le suma la superstición, la magia y todo tipo de saltimbanquis, exponen. Pero aquí estamos estudiando la doctrina bíblica antes del nacimiento. En tercer lugar, vamos a ver a Dios derribando. El apóstol Pablo nos expone el carácter de la obra en la que los verdaderos cristianos están comprometidos cuando ya han nacido y por la que saben de dónde han sido arrancados. Porque nosotros como cristianos estamos estudiando de dónde hemos salido, qué es lo que ha hecho Dios antes de que hubiéramos nacido para que estemos aquí. Y así en 2 Corintios 10:3, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos en un conflicto, muchos piensan que están en el mejor de los mundos. Piensan casi que están en el cielo, como no les duela nada, tengan un buen trabajo, ganen dinero suficiente y se vayan de vacaciones todos los años, piensan que están en el cielo. Pues no. Estamos en la tierra. Y por lo tanto estamos en un conflicto continuo contra las fuerzas de Satanás. Que Satanás existe. Muchos parece que lo ignoran por completo. Como si no existiera, ni nunca hubieran oído hablar de él. Pero Satanás existe. Satanás tiene su ejército. Satanás tiene su reino. Satanás tiene sus estrategias. Satanás tiene un enorme poder. De hecho, tanto las Escrituras como el mismo Señor hablan de él como el príncipe de este mundo. Aquí tiene su reino. Tiene un poder colosal que le ha sido dado por Dios. Tiene su ejército. Una tercera parte de las huestes celestiales se fueron con Satanás. Tiene sus esclavos. Todo ser humano que viene a este mundo es su esclavo, por naturaleza. Ya viene sometido al dominio y al imperio de Satanás. Para enfrentarnos a esta colosal criatura, en medio de su reino en el que estamos, y con todo su ejército luchando en contra de Dios, de su palabra y de la salvación, debemos conocer nuestras armas. Pablo nos dice que las armas de su ejército no son carnales. ¿Qué harían los soldados modernos si van a la batalla con espadas de madera y escudos de cartón? Seguramente que el enemigo se parte de risa antes de pegarles un tiro. Seguramente.
¿Cómo piensan las iglesias y los predicadores de nuestros días que pueden liberar a los cautivos del diablo, que los tiene atados y sometidos? ¿Cómo piensan las iglesias y los predicadores de nuestros días que pueden defenestrar a Satanás con el enorme poder que tiene, que pueden desbaratar a su formidable ejército que tiene bajo su mando, y que pueden presentarse a la batalla de rescatar a un cautivo suyo mediante cancioncitas? Por favor, Samuel, toca el órgano, pon música de fondo para que todos empecemos a llorar con la música suave, porque esto derrite a Satanás, de verdad, lo derrite. Anda, que está en el infierno, o sea que está ardiendo, o sea, no lo va a derretir. Vamos a utilizar otra estratagema. ¿Cómo piensan estas iglesias y predicadores que a través de sus medios de manipulación humana pueden vencer a Satanás? ¿Cómo piensan que a través de anécdotas sentimentales, de canciones atractivas y de sesiones emocionales y otros medios de manipulación pueden derrocar a Satanás cuando ellos quieran? ¿Cómo son capaces de pensar semejante barbaridad? Pues es lo que se predica en la mayoría de las iglesias. Ahora, la pregunta es, ¿creéis que este es el método para ir a la guerra? ¿Ese es el método para ir a la guerra? Sacar a las jovencitas que van aquí a cantarnos 4 cositas y nosotros aplaudamos, los niños más pequeños que digan los versículos que se han aprendido de memoria y nosotros aplaudamos, después que alguna hermana que se le dé bien la cocina que nos traiga aquí una paella y la repartamos y aplaudamos también por lo buena cocinera que es. ¿Así se rescatan del dominio de Satanás a los pecadores? ¿Así? ¿Así se rescatan de los brazos de Satanás a aquellos que les están sirviendo con todo su ser, con toda su entrega, muy a gusto y con total disposición? Si el ser humano no quiere separarse de Satanás, no quiere. Es su amigo. Le da todo lo que él quiere. Satisface sus deseos. Pero esto es lo que se predica en la mayoría de las iglesias cristianas. Lo que nos muestra que hay una ignorancia extraordinaria en la que están inmersos muchos de los que se llaman creyentes. Porque ¿cómo pueden venir los pecadores a la vida por sí mismos y cambiar su naturaleza cuando a ellos les venga bien o les convenga? Esto es completamente imposible, es absurdo por completo. Cuando alguien quiera puede cambiar su naturaleza. Cuando en una doctrina que se esté predicando en cualquier iglesia, Dios no sea aquel que recibe toda la gloria, la doctrina es falsa. Y en la salvación, la gloria es del hombre que decide. Yo decido si me interesa o no me interesa. Yo tengo libre albedrío, por lo tanto yo decido. La gloria es mía. Si me salvo, soy yo el que se ha salvado. Sí, ya sé que es por la fe. Pero yo, como dicen muchas de las confesiones arminianas y de la mayoría de las iglesias, yo pongo la fe. Yo aporto la fe. Pero la Biblia dice que la fe es un don de Dios. ¿Cómo pueden decir ellos que ellos aportan la fe? Si es un don de Dios, que es que Él la da a quien quiere. Y ese a quien quiere es a quien previamente Dios ha llamado por su gracia a la salvación. A ese Dios le da la fe. Pero yo no la puedo aportar, porque yo no tengo fe. Yo no tengo una naturaleza que proporcione fe, porque estoy en una naturaleza corrupta, porque estoy sentenciado a la muerte eterna y porque Satanás me domina, es mi Señor. Por lo cual yo no puedo salir por mí mismo de esa situación. Ellos utilizan el sí, creo en Cristo, como una palabra mágica que vence a Satanás y por la que Satanás, permite ir libre a sus cautivos. Pero esto es increíble, porque Satanás no suelta a ninguno de los suyos tan contentamente, tan alegremente. Es como si Faraón dejara ir libremente al pueblo de Israel porque tan solo ellos se lo dijeran. ¿Ya veis qué ocurrió cuando llegó Moisés y Aarón y le dijeron a Faraón, deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor? Faraón le dijo, sí, hombre, vamos, llévate todo lo que quieras, aquí está, ale, adiós. Sí. ¿Qué tuvo que hacer Dios?
¿Qué tuvo que hacer Dios para arrancar a Israel de Egipto? Pero en esos días, nada. Uno dice, me quiero cambiar de naturaleza, y automáticamente está cambiado de naturaleza. Pablo dice que para combatir en esta guerra, el arma utilizada es la palabra de Dios, y debe estar envuelta en toda oración y súplica. Pero hay más. Dice que estas armas que tenemos son poderosas solo por Dios. Nosotros no tenemos ningún poder. Dios lleva a cabo una obra increíble por su poder, no por el nuestro. Esto quiere decir, por su directa y especial aplicación de su propósito eterno, al dar su palabra y hacerla eficaz, porque todo lo que Dios dice, su palabra es eficaz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Dios saca de las tinieblas la luz, lo dice, y eso es exactamente lo que ocurre. Es su palabra, aplicada por su Espíritu, con origen en su gracia, que es la que discrimina para la salvación, la que actúa en el corazón de los perdidos que Dios ha llamado, sobre quienes Dios ha derramado su gracia. Sobre esos es sobre quien el Espíritu Santo aplica la fe. Es Dios y solo Dios quien tiene tal extraordinario poder para hacer que una naturaleza corrupta sea cambiada por una naturaleza santificada. Es una nueva creación. Es una nueva creación. Una nueva creación. Cosa que nosotros no podemos hacer. Es algo que viene operado por la gracia de Dios, que nos hace nacer de nuevo, nos da la fe, nos da el arrepentimiento y nos pone en el camino de santidad. Pero todo es la obra de Dios. De la misma manera que ocurrió en la creación del universo, solo Dios tiene el poder para crear una nueva naturaleza. Solo Dios tiene el poder. Y cuando lo hace, entonces, nos dice el versículo 5, derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace el poder de Dios. Fijaos que no es el poder de cada uno. Esto es lo que hace el poder de Dios. Aquí vemos el extraordinario poder de Dios que Él despliega para salvar un pecador. Para salvar un pecador. Porque cuando Dios va a salvar, el corazón de ese pecador se fortalece en contra de Dios. Se fortalece en contra de Dios. Se hace de hierro contra la palabra de Dios. Se arma por todos los lados para no querer escucharle, en contra de sus demandas, en contra de su justicia. Se revuelve por completo. Ese corazón ha determinado no someterse a la ley de Dios. Por lo tanto, los que dicen, el libre albedrío para elegir, sí, lo que puedes elegir es lo mal o lo peor. Ese corazón ha determinado que no quiere someterse a la ley de Dios, no quiere abandonar aquellos ídolos que Dios prohíbe. Ese corazón rebelde ha determinado que no va a dejar los deleites de este mundo, que no va a dejar los placeres del pecado, que no va a dejar de estar sometido a Satanás, a quien sirve con su máxima disposición. Ni por supuesto va a aceptar que Dios ocupe el lugar principal en su vida. ¡Ja! Él está en su trono. Así que presenta argumentos en contra de toda la verdad revelada. No quiere ni oírla. La niega con todas sus fuerzas. O la retuerce. Y por otra parte, ese rebelde tiene a su favor que Satanás no quiere soltar a ninguno de sus cautivos. Cautivos que están cogidos con sus lazos a voluntad de Satanás. No quiere soltar a ninguno de sus cautivos. Ahora bien, Dios ha determinado, en su propósito eterno, en base a su gracia, conquistar y vencer esa pecaminosa oposición, de manera que aquellos a los que llama por su gracia, los va a transformar por completo. Les va a dar una nueva naturaleza. Es lo que hace el poder de la gracia de Dios. Les va a dar una nueva naturaleza. Y en contra de la voluntad humana, se va a llevar a cabo el nuevo nacimiento. Ahí está. No te va a preguntar si te parece bien, si te parece mal, qué opinas. No. Es la gracia de Dios la que opera para producir un nuevo nacimiento.
Nos dice la Escritura que Cristo vino para vencer, y eso es exactamente lo que hace. Eso es exactamente lo que hace. Pero lo hace Cristo por su voluntad, no el ser humano por la suya. Yo no nazco, me hicieron nacer sin mi consentimiento. Y yo no nací tampoco a la vida espiritual, me hicieron nacer sin mi consentimiento. Si vas a tener una nueva naturaleza, el nuevo nacimiento es imprescindible. Y tú jamás lo podrás hacer, jamás. Es una regeneración, es un cambio de naturaleza. Y queda completamente fuera de nuestro alcance. Es imposible para el ser humano regenerarse, como era imposible para Lázaro salir de la tumba estando muerto y podrido. Era imposible para él. Hubo un poder mucho mayor que se tuvo que encargar de sacar a Lázaro de su situación. Fijaos que la figura que aquí utiliza el apóstol Pablo es la de un castillo sitiado. Es una ciudad amurallada. Es una fortaleza. ¿Por qué? Porque es eso el corazón humano. Ese es el corazón humano. Es una fortaleza. Allí reina el poder de la carne. Allí reina el poder de mis deseos. Allí reina mi interés. Allí reino yo. Allí reina Satanás. Esto es lo que me gusta. Allí tenemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra incredulidad. Hay una fortísima batalla para no ceder esa posición. Una fortísima batalla. Pero es allí, con la toma de esa fortaleza por la voluntad y el propósito de Dios, donde se derrocan mis deseos, donde se destruye mi voluntad egoísta, donde se somete al orgullo. Y es ahí cuando el desafiante rebelde que no quería escuchar a Dios, blasfemaba contra Dios y era enemigo de Dios, es hecho cautivo en contra de su voluntad y sometido a Cristo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Somete al que saca de Satanás a la cautividad de Cristo. Le cambia de amo. Antes servía a Satanás, ahora va a servir a Cristo. Antes servía a la injusticia y a la impiedad, ahora va a servir a la justicia. Es un cambio de amo radical. Y lleva a esta persona a someterse en obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que ha pasado? Un cambio de naturaleza. Imposible para el ser humano. Para Dios posible. Es solo el todopoderoso Dios quien puede hacer esto. Y ese es el milagro de la gracia de Dios. La gracia. La gracia. Ahora que Dios ha operado el milagro de su gracia, ahora hay una nueva naturaleza. Se produce el nuevo nacimiento. Ahora queda abierto el camino para la fe. Ahora queda abierto el camino para el arrepentimiento. Luego viene el camino de santidad. La gracia es el método de salvación. Antes de nacer, Dios en su gracia llamó a su pueblo. Ahora viene la fe, que es el medio de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la gracia está primero. Por gracia sois salvos. Cuando la gracia ha operado, la vida que Dios ha impartido se manifiesta. Es el principio y el origen por el que Dios crea la vida. Dios en su gracia nos hizo renacer. No hay ninguna voluntad del pecador para decir sí. Hay una voluntad firme del Creador para generar la vida espiritual. Ahora, en la luz de Dios, el pecador ve la luz. Puede ahora percibir, a través del Espíritu Santo, que antes había sido un rebelde, que en lugar de tomar en cuenta la gloria de Dios, solamente ha buscado su propia gloria, ha buscado sus deseos, sus intereses, vivir para sí mismo. De esto se da cuenta. Y aunque haya sido preservado de muchos malos caminos, ahora reconoce que era un leproso espiritual. Ahora reconoce que estaba manchado por el pecado. Ahora reconoce cómo ha atentado contra todos los mandamientos de Dios. Y ahora puede acercarse al que es 3 veces santo. Ahora, después de que ha nacido. Pero es Dios en su gracia que han hecho esto. Es Dios en su gracia. Por eso nos dice la Escritura que Cristo es el Salvador de pecadores.
el que rescata del hoyo mi vida, el que rescata. No soy yo el que me rescato, es Cristo el que me rescata. Porque libera al que está bajo el poder de Satanás. Libera al que tiene la sentencia firme de condenación porque la ley le acusa y le envía a la muerte eterna. Le libera de su pecado. Esto es la increíble obra de la gracia. Aquellos que están sanos no necesitan un médico. Esto es lo que el Señor le dijo a los fariseos. No habían cometido pecado, pues nada, no hay problema. Pero el que ha sido convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, es el que está listo para recibir la salvación, porque es a quien ya se ha operado en él la salvación. Se ha hecho sensible a la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios llega, como Lidia, oye a Pablo, y rápidamente, aquello lo coge con todas sus fuerzas. Porque ya tenía vida. Dios ya había puesto la vida en ella. Y en cuanto oyó su palabra, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Coge la palabra y la aplica al corazón. Ya está. El nuevo nacimiento efectuado. Todo lo que viene a continuación ya es el resultado de lo que la gracia de Dios ha hecho. ¿Y qué hace un bebé cuando ha recibido la vida? Cuando tiene conciencia de quién se la ha dado. Cuando conoce a sus padres, ¿qué es lo que hace un bebé? Hijo mío, ¿vienes a mis brazos? ¿Y qué hace el bebé? Va disparado a tus brazos. Mira, mi hijo dice que sí. Sí, pero todo lo que hay detrás, eso es lo que estamos viendo. Lo que hay detrás, la gracia. Para que cuando el padre llame, el hijo venga. Pero detrás ha habido muchas cosas. Y esto se olvida. Pero esto es la doctrina que le da a Dios la gloria. Las olas de la Reforma siguen vigentes. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y hoy somos reunidos en su casa para recordar la increíble historia de la redención, por la que Dios llamó a su pueblo, según su propósito eterno, del que hace todas las cosas según su voluntad. Y así se lleva hasta el fin, su propósito eterno. No es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Vamos a terminar en oración.